Es una bendición, mis hermanos, volver a compartir con cada uno de ustedes. Hemos estado aprendiendo y viendo en relación a los 10 mandamientos y hemos aprendido que los primeros 4 mandamientos están en relación a Dios, Dios al hombre, el hombre a Dios. Y hemos aprendido ya la semana pasada que los otros 6 mandamientos están en relación al prójimo y esta responsabilidad que nos lleva para que aprendamos las 6 leyes que van en sentido horizontal, nos ayuda a distinguir de las 4 leyes primeras de los 10 mandamientos que va en el sentido vertical. Entonces hay cuatro mandamientos, los primeros 4 que son verticales, de Dios al hombre, y hay 6 mandamientos del hombre al hombre, y ya hemos visto un poco el fondo de estos mandamientos, pero seguimos con los 6 mandamientos para aprender a ampliar un poquito más y aprender de la palabra del Señor. Y para los que tienen sus Biblias, estamos en Éxodo en su capítulo 20. Y por favor, hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios para los que tienen sus Biblias. Vamos a leer, hermanos, estos mandamientos para que podamos aprender estas responsabilidades. Y nos dice de esta manera, versículo 8 en adelante: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y la santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, al ver estos versículos de la palabra del Señor, entonces nos ayuda a comprender cómo está escrito la base de los 10 mandamientos, 4 vertical y 6 horizontal. Y para poder conectarnos con nuestra lección, según lo que aprendimos la semana pasada, podemos nosotros ver las responsabilidades que tenemos, mis hermanos, en cuanto a la conducta que deben de tener los hijos en relación a su responsabilidad con sus padres. Nosotros podemos aprender que debe de haber respeto entre padres, esposas, parientes cercanos, y podemos nosotros aprender que también es transgresión delante de Dios, donde prohíbe, mis hermanos, lo que es vivir con odio, vivir con envidia, vivir con maldad, con ira, y todo lenguaje provocativo y insultante, pues delante de Dios no es correcto. Podemos aprender de que la destrucción, mis hermanos, de nuestra propia vida, el matar
el hombre a sí mismo, también no es correcto delante de Dios como matar al prójimo. Podemos nosotros ver de que podemos aprender de que Dios demanda a sus hijos, a los hombres de fe, que tengan un espíritu de bondad, de paciencia y de perdón, para que nosotros podamos crecer en el deleite de la vida espiritual. Podemos ver que el séptimo día o el séptimo mandamiento se refiere a la responsabilidad de respetar, de que hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar o reposar. Y aunque esto lo vamos a ampliar en otros pasajes de la palabra de Dios cuando vayamos más adelante, nos hace recordar que en el principio podemos aprender estas grandes verdades que hay a la luz de la palabra del Señor. Mis hermanos, podemos ver también que está otro de los mandamientos que nos manda a nosotros a tener precaución a lo que es la castidad. Debemos tener tanta prudencia, temer tanto, porque esto contamina el cuerpo con aquello que lo destruye, todo lo que tiene que ver con lo que es adulterio. Podemos ver, hermanos, que esta práctica se ha vuelto muy común en las generaciones, no respetando a la esposa, al esposo, y esto ha traído a la ruina a muchas familias, a la sociedad, a países. Y podemos nosotros ver que la razón es porque no ha habido respeto hacia el cónyuge, lo que tiende a contaminar la imaginación o a despertar pasiones desenfrenadas. También quiera bajo esta ley, cuando nos recuerda a nosotros y nos enseña, no codiciarás. Como nosotros podemos ver que esto también abarca lo que son retratos o cuadros obscenos, libros o conversaciones impuras o cualquiera otra materia fin, para que nosotros podamos ver que la codicia está presente en la sangre, en el corazón del hombre, y que es tentado a hacer lo incorrecto delante de Dios, pero es abominable delante de Dios el vivir esta forma de vida. El octavo mandamiento, si nosotros podemos aprender que es la ley del amor en cuanto al respeto de la propiedad ajena, que es acá donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Podemos ver que el octavo mandamiento, si es la ley del amor en cuanto al respeto de la propiedad ajena, es aquí, hermanos, donde podemos nosotros respetar las filosofías políticas, pero que muchas filosofías políticas van contra el derecho de la propiedad. Y cuando bíblicamente nos enseña desde el Antiguo Testamento que Dios ha dado fracciones de terreno a las naciones, a las familias, a los hombres, para que entendamos de que así ha sido desde el principio, y que a veces por no entender por qué razón Dios permite o así ha revelado en su palabra sobre el respeto a la propiedad privada, nos debe de hacer reflexión que hay filosofías políticas que van contra esta forma de pensar. Hay quienes que piensan que la tierra le pertenece al Estado en su esencia y que por esta razón no debe de ser repartida la tierra a sus ciudadanos. Y hay otros pensamientos que van en contra, los que son terratenientes o son millonarios o ricos, porque tienen mucho terreno y a veces el gobierno levanta leyes para quitar estos terrenos. Podemos ver lo que hay acá, mis hermanos, con el respeto a la propiedad privada. Lo que deseamos, lo que predicamos es que si cada quien tiene su fracción de terreno, de pedazo de terreno, ya sea un lugarcito nada más donde vivir, o una sola finca, o 10 fincas, o una mansión, o 10 mansiones,
Si lo ha ganado de manera lícita, pues esto honra a Dios para que el pueblo cristiano aprenda a respetar la propiedad privada. Pero también, mis hermanos, como advertencia, que muchos no les gusta el que se mencione esta ley, porque tiene que ver con nuestra responsabilidad de honrar y adorar a Dios, que Él tendrá algún propósito del por qué algunos pues desarrollan muchos talentos y se hacen ricos y otros pues tienen cierta limitación y otros que tienen una extrema limitación y por esa razón pues no lo pueden desarrollar. Y más allá de lo que sucede en la vida de cada familia, de cada ser humano, de cada nación o país, podemos nosotros aprender, mis hermanos, lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, el respeto a la propiedad ajena. Podemos nosotros enseñar que lo incorrecto es cuando alguien se hace de una propiedad que ha sido robada. En esa parte, si nosotros podemos dar consejo o levantar la voz para decir que eso es incorrecto. Mis hermanos, la porción de cosas de este mundo que se nos ha asignado en tanto que esté de forma honesta, pues honra a Dios. Es el pan que Dios nos ha dado, por lo cual debemos estar agradecidos, contentos y en el uso de medios legítimos, confiar en la providencia para el futuro de acuerdo a la voluntad y los planes de Dios. Mis hermanos, al ver estas 6 leyes horizontales que demandan de mucha responsabilidad y comprensión para aprender a respetarnos, debe de hacer reflexionarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, aprovecharse de la ignorancia de las personas para quedarse con propiedades o con el dinero ajeno, o robarles el tiempo de trabajo que les corresponde a ellos, Dios va a llevar a juicio a todos estos que participan o viven de esa manera. Cada uno de nosotros podemos reflexionar y aprender que la comodidad o la necesidad del prójimo y muchas otras cosas quebrantan la ley de Dios cuando no está de acuerdo al orden de las leyes de Dios. Y aunque la sociedad no vea culpa en ello, tenemos que aprender que a la luz de las Escrituras, el Señor está en contra de todo lo que es robo o aprovecharse de lo que es lo ajeno, o de aquellos quienes no pueden defenderse o son indefensos. Podemos ver que también en el mundo político, en el mundo real en que vivimos, podemos ver que están los saqueadores del reino. Podemos ver que esta práctica ha venido desde la antigüedad. Se levanta un reino contra otro reino para conquistar tierras, ciudadanos, para que se hagan más poderosos. Podemos ver que, aunque para el mundo esto es normal, podemos ver de que Dios lo ve como injusticia cuando no se respetan sus leyes. Y aunque estén por encima de la justicia humana, esta forma de vida o de pensamiento quedan incluidos en esta sentencia para comprender la amplitud de muchas leyes que hay en estos 6 mandamientos. No robarás, no adulterarás, no codiciarás. Hermanos, nos lleva también a la reflexión de que defraudar al público, contraer deudas sin pensar en pagarlos o evadir el pago de las deudas justas, también están contra la voluntad de Dios. Pero también podemos ver que está la idea claramente: 6 días trabajarás, que Dios condena la extravagancia. Aquellos quienes no quieren trabajar o no les gusta trabajar. Aquellos quienes
respetan las leyes de Dios, pues el Señor va a tratar con ellos. Claramente nosotros podemos aprender de estas verdades, comprendiendo, mis hermanos, que la extravagancia delante de Dios es pecaminoso. Y la palabra de Dios es claro cuando nos dice que el que no trabaja tampoco coma. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que si un hijo no quiere trabajar, pues que se muera de hambre. Si papá y mamá no quiere trabajar, que se muera de hambre. Pero lastimosamente los seres humanos a veces no logran entender esta responsabilidad, porque si le cuesta muchas veces al mismo pueblo cristiano, tenemos que entender que estas leyes hasta el día de hoy están activas para que se desarrolle un individuo, una familia, una sociedad en medio de tantas tinieblas y tantas leyes relativas de los humanos, pero que la ley de Dios es perfecta. Entonces, cuando nosotros miramos, mis hermanos, en relación a lo que es la extravagancia, es condenado de parte del Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir con responsabilidad de trabajo. Y el trabajo que acá está hablando es el trabajo secular. Podemos nosotros tener precaución para enseñar a los hijos que vivir de la caridad cuando no es necesario, también la Biblia lo prohíbe. No podemos aprovecharnos de aquellos quienes por ignorancia no saben de que en realidad alguien solo se está aprovechando de ellos. Hermanos, vivir de la caridad cuando no es necesario es una tentación para los que les gusta practicar la pereza, para aquellos quienes les gusta practicar la haraganería, para aquellos quienes salen campeones para no hacer nada. Cada uno de nosotros podemos aprender, mis hermanos, que toda opresión del pobre en sus salarios, estas y otras cosas quebrantan este mandamiento, mis hermanos, que exige el trabajo, la frugalidad y el contentamiento de acuerdo a lo que es la bendición de Dios sobre cada familia. Los niveles de vida los tenemos que entender de acuerdo a los talentos y al gobierno de Dios, a su soberanía, la provisión, para no caer en ser envidiosos o ostentosos, que tampoco agrada a Dios. Si Dios le ha dado un talento o dos talentos a alguien, pues hermanos, tenemos que aprender de que por medio hay responsabilidad humana. Si otros tienen 3, 4, 5 talentos más que otros, tenemos que entender de que está la soberanía de Dios que gobierna, pero también la responsabilidad humana para cultivar estos talentos, y por alguna razón unos tienen más que otros. Y ver esta realidad, mis hermanos, nos ayudan a aprender del por qué algunos su nivel de salario es bajo más que otro más que otro y el otro más que otro. Podemos nosotros aprender que el nivel de salarios está en conexión de estas verdades que nos enfoca la palabra del Señor. Hermanos, lastimosamente tenemos sistemas de ideologías políticas que piensan de que el salario debe de ser igual para todos, donde no enfatizan los talentos humanos. Hay países que, igual como aquel campesino y un médico que ya pasó por mucho estudio, pues tienen que tener el mismo nivel de salario. Hay países que ni aun que unos sean buenos para hacer negocio, tienen buenos talentos, saben moverse, saben invertir sin ambición o ganancias deshonestas, lo hacen en el orden correcto.
y que tienen la bendición de lo alto para tener esa forma de multiplicar su dinero, sus bienes o propiedades, si están en el orden de Dios, hermanos, estamos llamados para respetarlos. Y si hay quienes que por asunto de mala administración van a quedar viviendo en un nivel de vida de pobreza porque no pudieron administrar sus propios recursos o recursos limitados desde que empiezan a desarrollar su vida, fueron malos administradores de sus pocos recursos, tampoco esperen que Dios vaya a multiplicar sus talentos, sus dones, porque su administración no ha sido tan buena. Y por esa razón Jesús siempre recuerde en sus enseñanzas, en más de algún pasaje del Nuevo Testamento, cuando él expresa donde dice, a mí no me van a tener todo tiempo, pero los pobres sí los van a tener. Hermanos, y la razón es porque en el fondo están todas las leyes que van en relación al desarrollo del ser humano, el desarrollo de una familia, el desarrollo, mis hermanos, de cómo administrar bien las finanzas, cómo administrar el tiempo, cómo enseñar a administrar a los hijos, cómo aceptar la realidad de nuestra vida espiritual. Si no podemos llevar un nivel de vida igual que el otro que gana más, tenemos que aprender a ser humildes, a vivir bajo para no perjudicarnos, porque no es nuestro nivel de vida en lo que Dios nos ha provisto. Si el hombre que gana bien puede comer porciones, puede comer asados, carne todos los tiempos, y el otro no puede, hermanos, el que está educado acepta su realidad y busca lo sencillo para aceptar la realidad de su vida. Cada uno de nosotros podemos comprender que no podemos compararnos con los reyes de la tierra para comprender, mis hermanos, que por alguna razón llegan a gobernar y Dios de alguna manera tiene propósitos con ellos, y podemos nosotros ver que alguien que tiene toda la facilidad para poder desarrollarse y poder gobernar su reino independientemente de qué tipo de política estén usando, podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos recuerda sobre el gobierno de Saúl, nos recuerda el gobierno de David, de Salomón. El más próspero fue Salomón, y todos los manjares que él tenía en su palacio, todos los bienes que él tenía, toda la gloria que él tenía terrenalmente. Pero podemos recordar que él, lejos de que eso le hiciera un bien al rey Salomón, le hizo un mal. Lo mal administró, lo mal usó para ir contra la palabra de Dios. Y en uno de sus testimonios en que él mismo escribe, vanidad de vanidad, todo es vanidad. El hombre que teme a Dios, ese será alabado. Cuando vemos que eso es el fin, eso es la prioridad de la vida sobre esta tierra, vamos a aprender a depender más de esa verdad que de las cosas temporales que hay en esta vida, a sabiendas que Dios mismo es el que da la provisión de acuerdo a su medida, de acuerdo a su gracia o de acuerdo a cómo tiene que tratar con aquellos quienes de alguna manera pues se han hecho de bienes, pero no de manera legítima. Mis hermanos, cada uno de nosotros podemos aprender estas grandes verdades de acuerdo a la palabra del Señor. Si hay talentos, niveles de vida espiritual, podemos ver que también en cuanto a los dones espirituales, no todos tienen todos los dones, pero tampoco un cristiano puede decir que no tengo ningún don, porque más de uno se le ha dado en cuanto a los dones espirituales. Pero entre talentos y dones espirituales está nuestra hermosa comunión con Dios, que es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, que marca la diferencia. Cualquiera de las dos provisiones de Dios que da
para entender, mis hermanos, que ni aun que esto se dé de una o de otra manera, tenemos que aprender de las leyes de nuestro Señor. Hermanos, podemos aprender acá muchas verdades bíblicas. Podemos aprender, mis hermanos, que Dios está en contra de todo esto que menciona la Biblia en cuanto a estas 6 leyes. Podemos ver, mis hermanos, que defraudar también al público, contraer deudas, dispensar en pagarlas o evadir el pago de las deudas justas, también nos hace recordar nuestras responsabilidades para no caer en esto, donde esto de una o de otra manera a veces va con la extravagancia, pero también a veces va con no aceptar la realidad del nivel de vida que Dios le ha dado a uno mientras que esté viviendo sobre esta tierra. Hemos aprendido también que otros se aprovechan de vivir de la caridad de otros. Hemos aprendido la advertencia sobre la pereza, la opresión a los pobres, que es otra forma que no agrada a Dios. Podemos nosotros, mis hermanos, aprender que en relación a lo que es agradable delante de Dios, Dios exige el trabajo, la responsabilidad, la honestidad y el contentamiento. Podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor en cuanto al patrimonio de este mundo. El mundo sigue siendo de Dios. La tierra, los cielos y la tierra siguen siendo de Dios, tal y como la palabra de Dios lo dice. Mío es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella está. Y cuando nosotros vemos esto y sus leyes, y cuando vemos injusticias de una o de otra manera, por alguna razón a veces Dios lo permite para dar lecciones a los impíos o también para disciplinar a los hombres de fe cuando de alguna manera han descuidado otras leyes que no son agradables delante de Dios. Podemos ver entonces, mis hermanos, el noveno mandamiento. El noveno mandamiento se preocupa de nuestro buen nombre, del propio y del prójimo. Nos ayuda a comprender que en esta dirección prohíbe hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equivocación y planear o ofender o engañar en cualquier forma a nuestro prójimo para poder nosotros estar hablando mal del prójimo. El Señor también los tiene en cuenta. Hablar injustamente contra nuestro prójimo, dañar su reputación sin evidencia certera, llega delante de Dios cuando alguien lo hace intencionalmente. Dar falso testimonio contra el prójimo o dar falso testimonio en una conversación corriente. Lo que es calumniar y murmurar sin fundamento y andar en chismes sin fundamento, sin testigos, el Señor llamará a cuenta en su momento a todos los que viven de esa manera y quebrantan los mandamientos del Señor. Mis hermanos, calumniar, murmurar, andar de chisme en chisme, tergiversar lo que se ha hecho, exagerar o hacer grande y pretender de cualquier forma mejorar nuestra reputación, degradando la fama del prójimo a través de mentiras. Dios será justo en su debido momento. Podemos nosotros ver, hermanos, de estas grandes verdades que hay acá. ¿Cuántas veces el ser humano quebrantan a diario este mandamiento con personas de todos los rangos, de todos los niveles de vida? Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que ir contra la ley de Dios, que van con sus 10 mandamientos, recordar de que los 10 mandamientos vienen de 613 leyes.
recordar que los 10 mandamientos se reducen a 2 mandamientos. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que todavía más allá que el prójimo que está a nuestro lado, todavía hay algo más terrible. Y tiene que ver con el 10º mandamiento que va a golpear la raíz de los males. Cuando dice, no codiciarás. Hermanos, esto tiene que ver con los problemas serios. El mandamiento que prohíbe todo deseo de hacer lo que será un daño para nuestro prójimo si está en relación al adulterio, pero también la codicia que prohíbe todo deseo ilícito de tener lo que nos produzca placer a nosotros mismos. Hermanos, lo que produce placer a nosotros mismos fuera del orden de Dios nos va a llevar a quebrantar la bendita palabra de Dios para aquel que adultera, pero para aquel también que codicia en su corazón. Hay una lista que nos enfoca la palabra del Señor: su esposa, sus hijos, su casa, su buey. Hay una gran lista que enfoca la palabra del Señor. Querer tener algo como fruto de esta codicia, donde nos damos cuenta que no es la realidad de nuestra vida. Hermanos, no honra al Señor. Pecamos delante de Dios, mis hermanos, y debemos de tener mucho cuidado en esta forma de vida. Y cuando vemos que el problema del hombre es terrible porque ataca su propio corazón, podemos ver que ahora tiene que ver con su propio corazón, con el problema de la codicia. Esto no honra al Señor. Y cuando vemos el panorama general de estos 10 mandamientos, cuando vemos ya la totalidad de estos 10 mandamientos, aunque esto va a ampliar mucho más en otras direcciones, pero esta ley tan extensa que no podemos medirla. Cuando vemos y nos detenemos a reflexionar con diminutos detalles hasta dónde abarca cada una de estas leyes, porque su ampliación va a 613, podemos ver, mis hermanos, que muchas veces no podemos medirlo, ni somos cautos para vivirlo y obedecerlo, porque nuestra ignorancia a veces se limita y no nos damos cuenta muchas veces cómo le fallamos a Dios. Y podemos también aprender, mis hermanos, que estas leyes de los 10 mandamientos son tan espiritual que no podemos evadirla. Estos 10 mandamientos también son tan espiritual que no podemos evadirla. Si son tan espiritual que no podemos evadirla, cualquiera que quebrante un punto en esta ley quebranta todo delante de Dios y es culpable delante de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo hermoso de la santidad de Dios con sus leyes, porque revela su naturaleza perfecta y santa en todos los dioses que hay sobre el mundo de los seres humanos, en la historia y hasta el tiempo contemporáneo, no se ha encontrado a otro Dios igual que el Dios de Israel. Él es santo, santo, santo. Podemos ver que los dioses de los hombres, si no mienten por un lado, mienten por otro lado. Pero no hay pensamientos absolutos en estos dioses. Mientras que en las leyes de nuestro Dios está todo el absolutismo para poder aprender estas grandes verdades. Mis hermanos, podemos entonces aprender que muchas veces no podemos medir la dimensión de estas leyes y a veces pecamos. Podemos comprender que es tan espiritual que no se puede evadir, solo nos demanda de juicio
cuando no lo vivimos. Pero también podemos aprender, mis hermanos, una tercera idea y tan razonable que no podemos encontrarle defecto. No podemos encontrar defecto en estas leyes absolutas de Dios. Podemos encontrar defectos en las leyes de los humanos, ya sea en su principio, en su interpretación o aplicación, pero en las leyes de Dios no. La ley de Dios saca a luz la impureza, la impiedad del hombre, lo corrupto que es el hombre, de cómo le falla a Dios, cómo le es infiel a Dios. Mis hermanos, Dios, mis hermanos, nos advierte a cada uno de nosotros que será la regla, las leyes de Dios será la regla del futuro juicio de Dios que usará como regla para la conducta presente del hombre. Cuando Dios nos vaya a enjuiciar, nos va a enjuiciar de acuerdo a estas leyes. Y delante de Dios, hermanos, todo ser humano saldrá culpable. Merece el infierno, nadie merece ir al cielo. Pero el pueblo cristiano está con la esperanza y el fundamento bíblico que la única razón del por qué va a entrar al cielo es porque puso su fe en Cristo, es porque se arrepintió de sus pecados y ni aun que en esta tierra es tentado para ofender y pecar contra la palabra de Dios, la palabra lo corrige, lo redarguye, lo instruye, lo levanta, lo restaura para entender que la única manera de entrar al cielo es porque solo hay un hombre que cumplió las leyes de Dios y es Jesucristo hecho hombre. Y cuando nosotros vemos que Dios usará sus propias leyes para el futuro juicio, hermanos, podemos nosotros reflexionar si somos juzgados por estas reglas perfectas. Encontraremos que nuestra vida se ha pasado de transgredir muchas leyes del Señor, pero con esta santa ley, un juicio espantoso que nos espera por quebrantarla. Entonces, si aprendemos que quebrantamos estas leyes y solo el Hijo de Dios vino a cumplirla, ¿quién puede despreciar el Evangelio de Cristo? Para aquellos quienes entienden a profundidad de esto, nadie. Empezando con el pueblo cristiano, no podemos despreciar el Evangelio de Cristo, porque el conocimiento de ley muestra la necesidad del arrepentimiento, la razón del por qué Dios nos dice, mediten mi palabra, aprendan mis leyes, es porque de esa manera nos vemos en la necesidad de estar pidiéndole perdón a Dios porque a veces le fallamos consciente o inconscientemente. Pero podemos comprender que el pecado ha sido destronado y crucificado en el corazón de cada creyente por la fe en Cristo. Y se ha escrito en su corazón la ley de Dios. Y este nuevo hombre ha sido renovado a la imagen de Dios por la fe en Jesucristo. Podemos aprender, mis hermanos, que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, le capacita como nuevo hombre ahora para aprender de la palabra de Dios, para odiar el pecado, para huir del pecado, para amar y obedecer la ley de Dios con sinceridad y verdad. Tampoco dejará de arrepentirse porque sabe que a diario tiene necesidad de aprender de su palabra y donde le falla a Dios para que Dios pueda obrar y crecer en la vida del hombre de fe. Y cuando nosotros vemos lo que hay entonces en estas grandes verdades, hermanos, los 10 mandamientos nos recuerda nuestra triste naturaleza y que solo hay un hombre que la cumplió. Y solo el mensaje del Evangelio trae esperanza para ser perdonado, renovado por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.